Buenos días, estudiantes del grado 6.1. Hoy, Buenos días. 6 de octubre, Buenos siete días, treinta y profe. un minutos de la mañana. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bueno, chicos, como les indiqué a los compañeritos que estaban conectados ahí desde el principio, parece que tengo como algunos problemas con el internet. ¿Listo? No sé si sea aquí la señal o sea el computador que pues está ahí como un poco zafo. Entonces chicos, si se llega a cortar la llamada, pues es porque ha sido un problema, ¿listo? No es porque yo les haya cortado ni les haya sacado de la conversación ni nada, ¿listo? Entonces, de antemano pido disculpas, también les pido disculpas chicos si por algún motivo me suena el celular, ¿sí? Y debo contestar, pues les pediré un momentico ahí de pausa, ¿listo? Eso no es lo correcto, pero es que estoy esperando una cita médica y es una cita médica que es con un especialista, entonces debo contestarla o de lo contrario la perderé y pues me saldrá por allá dentro de unos 4 o 5 meses más. ¿Listo? Entonces les pido disculpas si tengo que pedirles ahí una pausa por un momento para mientras contesto. Bien chicos, vamos a iniciar hoy nuestra temática. Hoy iniciamos como tal la nueva guía, la guía que les envié el lunes, si mal no estoy. Vamos a mirar ahora ya, digamos, es una continuación con la temática que llevamos. Si ustedes vieron la guía, pues hay una parte que habla del poblamiento en Colombia y vamos a ir viendo ahí algunas culturas indígenas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. ¿Listo? Pero en la clase de hoy, como es, digamos, la introducción al tema, me gustaría que analizáramos una situación que se está viviendo con nuestros indígenas en Colombia. ¿Listo? Recuerden que ese tema prácticamente es una continuación con lo que estábamos viendo en el periodo o en la guía pasada, que tenía que ver con las civilizaciones indígenas de América. Pues ahora vamos a verlas, pero ya en un contexto un poco más reducido, como es el caso pues de aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ahí algunas situaciones. Les voy a proyectar un video corto para que nos hagamos una idea de cómo actualmente es que viven algunas comunidades indígenas y estaremos leyendo una noticia. ¿Listo? Es una noticia de hace algo más de un mes que muestra cómo, digamos, la situación del conflicto armado en Colombia, pues afecta a estas comunidades indígenas, ¿listo? Y es que para poder entender esa noticia, pues yo creo que ustedes, si ven los noticieros, cosa que no es muy recomendable por la salud mental de quien ve las noticias, ¿cierto? Nosotros vemos los noticieros y constantemente vemos situaciones que no sé hasta qué punto le sirvan a uno para informarse, ¿cierto? El noticiero se supone, y esto en general puede ser noticiero, periódico, radio, por el medio por el cual usted se informe, aquí en Colombia es una cuestión compleja. Y es que vemos nosotros que los medios de comunicación pues constantemente nos bombardean con situaciones negativas, ¿cierto? Que molesto es ver usted un noticiero, vamos a hablar de uno en particular que den en la mañana, ¿sí? Empiezan como a las 5:30 y terminan como a las 9 de la mañana. Y en la tarde empiezan a las 12:30 y terminan a las 3:30. Y en la noche arrancan a las 7 y creo que terminan a las 8, ¿cierto? Es decir, son 6 7 horas fácilmente donde vemos nosotros noticias, solo noticias, ¿cierto? Y uno constantemente ve las noticias y son repetitivas. Nos están mostrando a nosotros, por ejemplo, situaciones de robos. Qué terrible que en Bogotá no paran los robos. Esa noticia la llevo escuchando desde que yo era niño. Yo vivía allá en Bogotá, de hecho soy de allá. Y toda la vida han habido robos, ¿sí? Toda la vida han habido atracos, toda la vida han robado allá con cuchillo, con tiros, bueno, lo mismo que vemos. Y uno ve un noticiero y son 3 horas donde le están bombardeando a usted puras noticias negativas, noticias de atracos, de cosas así que a la larga pues no es que mejoren la información, ¿cierto? Lo que sí ocurre, eso sí no lo informan, lo que sí ocurre a nivel del gobierno, ¿listo? Y por eso es que nosotros debemos de una u otra manera ver si al caso el noticiero, yo no les voy a decir no los vean, pues si usted quiere verlo, pues véalo. Pero en todo caso hay que hacer un análisis, hay que hacer una crítica, ¿cierto? De lo que está pasando. En Colombia, ustedes si han visto los noticieros, como les decía hace un momento,
pues ustedes se habrán dado cuenta de que estamos en un país bastante conflictivo, ¿cierto? En un país donde constantemente hay guerra, hay masacres, desplazados, drogas, corrupción, y todo eso tiene que ver con un conflicto armado interno que llevamos aquí desde 1964, cuando se forma la guerrilla de las FARC. Pero si nosotros miramos antecitos, ya había un conflicto campesino, ¿sí? Y si miramos antes, ya había un conflicto por allá con lo que se llamó la Guerra de los 1000 días, que de hecho aquí en Santander fue muy importante en lo que es el aeropuerto de Palo Negro, ¿sí? Hubo una batalla que se llamó la Batalla de Palo Negro. Pues eso fue en 1901, de 1898 a 1901, fue la Guerra de los 1000 días aquí en Colombia. Y si usted mira para atrás, se va a dar cuenta de que también teníamos una época por allá en la independencia, pues también fue una época de guerra y de violencia, ¿cierto? Y lastimosamente, a lo largo de todas esas guerras, que si hiciéramos una clase aquí de historia tendríamos que verla por lo menos en un año, y no alcanzamos a ver la historia de Colombia, pues a lo largo de todo ese tiempo y todas esas batallas han estado en el centro los indígenas aquí en Colombia, ¿sí? Los indígenas siempre han sido, digamos, subestimados, y siempre han sido puestos, digamos, en el frente de la guerra para que ellos pues vayan y se maten, ¿cierto? Entonces, como el indígena tenía la tierra, como el indígena siempre ha sido dueño de la tierra, pues entonces, ¿qué más valioso que ella, ¿cierto? Vaya usted y compre un lote a ver cuánto vale. Ahora vaya usted, por ejemplo, allá en el Amazonas y observe esas selvas que son de ellos, llevan miles de años ahí, no son como nosotros que usted tiene que comprar, ellos simplemente heredan la tierra, ¿listo? Y ellos llevan cientos de generaciones viviendo en el mismo lugar. Mientras que nosotros, tal vez pregúntele a su mamá o a su papá de dónde son sus abuelos o sus bisabuelos, y probablemente ni siquiera sean de aquí, ¿vale? Entonces, ese hecho, el hecho de que ellos posean la tierra, pues ha sido una causa suficiente para que ellos sufran una serie de desplazamientos, una serie de actos violentos, de reclutamiento forzado. Pensemos que ellos están allá en sus comunidades y un día llega la guerrilla o llegan los paramilitares y les dicen, incluso el mismo Estado con sus fuerzas militares, y les dicen, bueno amigos, tienen un día o se van de aquí o los matamos, ¿sí? O entonces llegan las fuerzas ilegales del país y cogen y les dicen, bueno señora, usted tiene 4 hijos aquí, nos llevamos 2, y en 2 años cuando estén más grandecitos los 2 menores nos los llevamos también, ¿cierto? Pues eso que genera desplazamiento. Entonces nos vamos a ver nosotros que en Colombia, pues lastimosamente en todas las ciudades, usted lo puede ir a ver allí en Bucaramanga si quiere, hay indígenas en los semáforos mendigando, ¿sí? Hay niñas indígenas que se prostituyen, niñas de 10, 12 años, porque pues no saben más qué hacer, son indígenas, ellos saben es estar en sus tierras, estar allá con sus animales, con el bosque, cazando, sembrando, ¿cierto? Y de un día para otro llega la guerrilla o llegan los paramilitares o cualquier grupo ilegal y le dice pues se tienen que ir, pues es muy difícil, ¿cierto? O sea, sencillamente ahorita vamos a mirar en la noticia cómo es que esa situación se ve, y usted puede buscar, de hecho así lo busqué yo, ¿sí? Busquen situación indígena de Colombia y lo verá que aparecen desplazamientos, aparecen masacres, aparecen desapariciones, aparece mendicidad, ¿cierto? Porque lastimosamente el Estado colombiano, los gobiernos que tienen este país, pues no han visto con la suficiente responsabilidad a esas comunidades, ¿sí? Nosotros tenemos una constitución, ¿cierto? Y ese tema pues sería bueno llegar a verlo en algún momento. Cuando nosotros vemos la constitución es donde nosotros tenemos todas las leyes, ¿sí? Que de una u otra manera nos benefician, nos protegen como ciudadanos. Y hay unas leyes ahí que son especiales para los indígenas, ¿cierto? Entonces ellos de una u otra manera, bajo la ley, tienen unos privilegios que de una u otra manera no es que sean tanto ni siquiera privilegios, sencillamente son leyes que protegen
porque ellos son una minoría en Colombia, ¿cierto? Entonces las leyes protegen a las minorías. Y entonces ellos tienen derecho a 2 senadores, ¿sí? Pero si nosotros vemos hace un tiempo, por ejemplo, se pasó una persona que dijo que era indígena y ganó la elección allá entre ellos y resulta que no era indígena y tocó que la echaran del Senado. Entonces fíjese que ahí también hay corrupción. Ellos tienen unos territorios, ellos tienen sus propias leyes, ellos tienen sus propios juicios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hace tiempo encontraron que, bueno, capturaron allá a una persona porque se había robado algo y los cogen y les dan azotes. Ellos no lo meten preso como aquí la ley ordinaria, que si usted va y se roba una gallina lo pueden mandar preso, por lo menos al calabozo aquí de la estación, sino que ellos lo cogen y lo sentencian a 20 latigazos, ¿listo? O lo cogen y lo sentencian al cepo. No sé si ustedes sepan qué es. El cepo es como si ustedes de pronto habrán visto en los muñequitos, en los animados, que meten una tabla, como les explico, chicos. Supongamos que aquí hay una tabla, ¿cierto? Entonces bajan acá y aquí queda en la mitad un huequito, algo así. Y entonces ahí meten la pierna del señor y lo dejan ahí atrapado, tirado en el piso, no puede salir porque tiene la pierna atrapada entre esas dos tablas y lo dejan ahí 2 días, 3 días. Y eso es un castigo, ¿cierto? Eso es una condena que ellos dan. Pero todas esas cuestiones, todas esas leyes, pues de una u otra manera el Estado ha quedado corto en la hora de cumplirlas. ¿Listo? Entonces por eso nosotros vemos todas estas situaciones. Vemos que el conflicto armado en Colombia es uno de los grandes problemas que han tenido las comunidades indígenas de forma reciente. ¿Listo? Preguntas hasta acá, niños, niñas. Por favor me escriben sus nombres en el chat. Yo ya vi que hay 2 que lo escribieron. ¿Listo? Entonces para yo saber quiénes se conectaron a la clase. Tengo aquí a Oscar y a María Camila. ¿Listo? Por favor los demás chicos. Tengo en conexión 9 estudiantes. Entonces, bueno, Mariana Sandoval. Tengo aquí, vamos a ver quién más. ¿Listo chicos? Entonces, bien. Vamos a mirar acá nuestra guía, vamos a explicar algunos puntos y con esto les estoy indicando qué es lo que me van a entregar. ¿Listo? Ustedes me deben una actividad por entregar, que es la actividad número 9 de la guía anterior. Me la van a entregar este lunes. ¿Listo? Y me van a entregar lo que voy a explicar hoy. Entonces para este lunes deben entregar la contextualización. Los voy a colocar acá. Hoy estamos en entregar el lunes, permítanme les digo a qué estamos a 11 de octubre con la actividad 9 de la guía anterior. Les coloco ahí porque yo sé que no falta mi amigo por ahí que está un poco despistado y me dice que aquí no hay 9 actividades. ¿Listo? Efectivamente, no hay 9 actividades porque les estoy pidiendo la actividad de la guía anterior. ¿Listo? La que terminamos la semana pasada. Entonces, chicos, ¿listos? ¿Preguntas sobre lo que deben entregar? ¿Todo claro? Bueno, después no van a decir que no sabían. Bueno, entonces chicos, vamos a mirar acá en nuestra guía. Entonces tenemos nosotros... ¿No fue solamente la 9? La 9 y la contextualización. O sea, la contextualización de esta, lo que vamos a explicar ahorita. ¿Listo? Me van a entregar esas 2 actividades. Actividad 9 y contextualización. ¿Listo? Y ya con eso ya quedaremos con 4 notas en este periodo porque pues habían 2 notas que debían entregar hace ya 15 días, ¿no? Casi. Señor. La entrega esta actividad no le entendí muy bien, por favor me podría repetir. Que para cuándo sería la entrega de la actividad número 9, la contextualización para este lunes. Para este lunes 11, mire, aquí queda escrito, ahí está, fíjense, está resaltado con amarillo para que
puedan tener ahí presente. ¿Listo? Es el lunes, chicos. Fíjense que no es posible que estén entregando trabajos 10, 12, 15 días después. ¿Listo? Esos trabajos yo no los recibo. Les estoy indicando, tienen lunes, es decir, perdón, tienen hoy, fíjese, hoy estamos a miércoles, ¿listo? Tienen miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y el mismo lunes para que lo entreguen. 6 días para entregar. Si ya no entregan, muchachos, ya a mí me queda como complicado porque siempre algunos, ¿listo? Y esto no son todos, hay algunos que son unos expertos en dar excusas. Entonces siempre que es que yo no sabía, que es que el internet, que es que los datos, que yo entiendo, yo vuelvo y les digo lo que les indiqué en la clase pasada, yo entiendo esa situación, pero les estoy dando 6 días para entregar el trabajo anterior ya se supone que está hecho. Esto lo hacen en media hora, se van a dar cuenta que esto es muy fácil, ¿listo? Entonces, dice lo siguiente, ¿vale? Tenemos aquí como título de la guía, dice, la defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida. Esa frase la dijo Francisco I, a quien llaman Papa los católicos, y pues fíjese que es una frase que de una u otra manera la dijo hace poco, este año, refiriéndose pues al tema de los indígenas precisamente, ¿sí? Y a la problemática indígena que es a nivel mundial, ¿listo? Si nosotros vemos, por ejemplo, los mapuche en Chile, tienen la misma situación que tienen aquí nuestros indígenas colombianos, ¿sí? Desconocimiento, desplazamiento de la tierra, pues allá no hay conflicto armado como aquí, allá no hay paramilitares ni guerrilleros, pero sí están las petroleras, sí están los empresarios, sí están los ganaderos, ¿cierto? Y toda esa gente muchas veces son los que promueven el desplazamiento. Entonces, esta situación de los indígenas, pues son generalizadas en el continente americano, por lo menos. En el Brasil es exactamente igual. Ustedes de pronto recuerdan cuando yo les explicaba el tema de la Amazonía, que veíamos tal vez a comienzos del tercer periodo, y ahí veíamos nosotros que yo les contaba que el año antepasado, si mal no estoy, hubo unos incendios en el Brasil, en la selva Amazonía, principalmente en la región del Brasil, que fueron incendios muy grandes, incendios que duraron más de 3 semanas. Y esos incendios pues generaron, digamos, un desplazamiento de los indígenas porque fueron ahí en sus resguardos. Y resulta que esos incendios después se vino a saber que habían sido ocasionados por ganaderos que querían pues sencillamente expandir sus terrenos, ¿sí? Entonces ocasionan un incendio, después van y tumban toda esa madera, toda esa tierra que se ha quemado y meten ahí las vacas, ¿sí? Entonces fíjese cómo hasta la vida de las personas, de estas vidas de estos indígenas que tienen cientos de años ahí en sus tierras, pues vale menos que una vaca, ¿sí? O sea, es más importante meter ahí 500 cabezas de ganado que dejar una comunidad que lleva ahí 700, 800 años viviendo en ese mismo lugar, ¿sí? Entonces, el Papa cuando habla de esto, pues hace referencia precisamente a eso, ¿no? O sea, defender la tierra en el sentido de los indígenas, en el sentido no del conflicto armado, ni del plomo como dan aquí en Colombia, ni para sembrar coca, sino defender la tierra, es decir, el origen ancestral, pues de una u otra manera es defender la vida, ¿cierto? Entonces nos dice aquí, chicos, dice acá esto el Papa Francisco, es una frase que me pareció muy bonita, ¿sí? Y que de una u otra manera engloba pues muy bien lo que dicen aquí. Entonces, chicos, la contextualización tiene 3 puntos básicamente. El primero dice lo siguiente y ustedes lo van a analizar, ¿listo? Yo simplemente aquí les estoy explicando. Dice, analice las siguientes frases o máximas, ¿listo? Cuando hablamos de una máxima, estamos hablando de una frase, ¿listo? Que de una u otra manera tiene una intención y esa intención pues es la de dar un mensaje corto, ¿vale? Y dice acá, e indique en cada una cuál es la percepción que tienen sobre los indígenas. Entonces vamos a mirar que son 3, A, B y C. La primera la dice una señora llamada Diana Sánchez, que es la directora de la asociación Minga y coordinadora del programa Somos Defensores. No programa de televisión, un programa estatal.
Entonces dice aquí, los indígenas son vistos como un estorbo para las economías legales e ilegales. El Estado no les da las garantías como pueblos ancestrales y protegidos por la Constitución. Entonces me van a decir, ¿qué piensa esta señora acerca de los indígenas? ¿Listo? Analicen muy bien la frase. B. Tenemos aquí otra imagen, ¿sí? Dice esta señora, mis indígenas no son como los de la minga. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la minga no es algo nuevo. ¿Listo? De pronto lo hemos escuchado en el paro, y cuando hubo el paro de hace unos meses, pues vimos que la minga salió a protestar y entonces todo el mundo hablaba de la minga, para bien o para mal, pero pues era sencillamente para referirse, digamos, como a la asociación que ellos tienen. ¿Listo? La minga es como una asociación en la cual ellos salen a protestar, salen pues a manifestarse. ¿Listo? No solamente de forma de protesta, es una reunión donde ellos tienen y llegan a unos acuerdos. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí dice esta señora, mis indígenas, ¿cierto? Mis indígenas, como si los hubiera comprado, no son como los de la minga. Aquí son aterrizados, inteligentes y preparados. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiso decir esta señora? Y tenemos aquí un mensaje en Twitter, ¿listo? Y dice, en la tercera dice, antes indios cambiaban oro por espejos. Ahora indios cambian votos por coca. Y muestran aquí una imagen de cómo era una imagen, digamos, en la conquista, y ahora muestran una imagen de un político que pues hace referencia a lo segundo. ¿Listo? Y entonces dice aquí, glifosato ya, glifosato es con lo que rocían la tierra para matar las hojas de coca, ¿cierto? Es una forma de fumigación. Entonces dice glifosato ya, es decir, quien escribe este Twitter quiere que fumiguen la tierra, y ese veneno tiene un problema, y es que no cae solamente sobre las matas de coca. Eso lo lanzan desde una avioneta y eso queda en el aire, eso se esparce, ¿sí? El viento se lo lleva y lo lleva hacia los cultivos legales, cae en el agua, cae en la tierra, entonces cae sobre los animales. Entonces, digamos, no es la mejor forma de erradicar la coca, ¿sí? Dice aquí, minga de vagos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiso decir quien escribió ese Twitter? ¿Listo? Vamos hasta acá, chicos. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces cualquier cosa, pregunten de una vez. ¿Listo? Dice el segundo punto, ¿qué le dirían a las personas que creen esto de los indígenas? ¿Qué le dirían ustedes a esta señora? A esta que dijo aquí, la ve, ¿qué le dirían ustedes a esta persona que escribió ese Twitter? ¿Listo? Dice aquí, lea el siguiente informe y responda a las preguntas. ¿Listo? ¿Cuál es el informe? Esto, fíjese, 4 parrafitos aquí que no llegan a sumar más de 10, 11 renglones. Entonces, algo hay para hacer. ¿Listo? ¿Cuál es el problema principal del que trata? El informe. Van a decir ustedes cuál es el problema aquí. B. ¿Qué título le pondrían al informe? ¿Listo? No tienen que buscarlo en internet. Si usted lo busca en internet lo va a encontrar. Pero yo no le estoy pidiendo que usted me diga cuál es el título, sino usted qué título le propone. ¿Sí? De acuerdo al tema que tratan, pues usted qué título le pondría. ¿Listo? Y C. ¿Cómo se puede solucionar la situación que los afecta? Y me van a dar ustedes 3 soluciones. ¿Listo? Pero 3 soluciones viables. Ojo, aquí se lo resalto para que me vean eso muy bien. Soluciones que se puedan llevar a cabo. ¿Listo? Soluciones que sean fáciles. No me van a decir, pues, crear, por ejemplo, un país de indígenas. Pues eso no, eso soluciona, pues a la larga no, porque es que los indígenas en Colombia no están en un solo lugar, están por todas las regiones, desde la Guajira hasta la Amazonía, ¿cierto? Desde el Chocó hasta el Guaviare. Entonces no vamos a decir que los vamos a meter a todos en un solo lugar y ya. Eso no soluciona el problema. Entonces no es una solución viable. ¿Listo? Soluciones que de verdad se puedan llevar a cabo. ¿Listo? Entonces eso es lo que me van a entregar ustedes junto con la actividad 9 el día
lunes, a más tardar el lunes. Si lo puede enviar el sábado, hágale el sábado. Si lo puede enviar el domingo, hágale el domingo. Porque si lo envían el lunes, muchos dicen es que el internet se cayó, que los datos no me funcionan, entonces no lo envían el lunes, lo terminan enviando por allá el miércoles o jueves. ¿Listo? Bien, chicos, entonces como les dije, vamos a mirar aquí un video y vamos al finalizar, pues bueno, vamos primero con la noticia que tiene que ver de pronto con lo que estamos viendo aquí. Voy a cambiar la pantalla para que me puedan ver la noticia. ¿Listo? Entonces fíjense, es una noticia del periódico El Tiempo. ¿Sí? Ustedes saben que El Tiempo pues es un periódico aquí colombiano. ¿Listo? Dice la noticia: enfrentamientos en el Chocó han desplazado a 640 familias. ¿Listo? Podemos observar la imagen, fíjense. Así es el Chocó, esto es una comunidad indígena en el Chocó. Y fíjense cómo viven a orillas del río. Viven aquí en tablas, en casas de madera, donde el río crezca, se las lleva fácilmente y se transportan en un medio muy artesanal que son estas chalupas. ¿Sí? Entonces, tumban un árbol, abren y lo hacen como a manera de canoa. ¿Listo? Y la noticia pues nos dice lo siguiente: debido a enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y el ELN, que es una guerrilla, entonces hay que diferenciar, ¿listo? Cuando nosotros escuchemos en el conflicto colombiano, una cosa son las autodefensas y otra cosa son las guerrillas, ¿listo? Parecen lo mismo, pero no se pueden llegar a confundir. Entonces dice lo siguiente: las comunidades cercanas al río San Juan, en el departamento del Chocó, están sufriendo el desplazamiento forzado y un confinamiento obligado desde el Consejo Comunitario General de San Juan. ¿Listo? De acuerdo con esta entidad, los municipios más afectados son el litoral de San Juan, Medio San Juan e Itzmina. Esto es allá en el departamento del Chocó. Las comunidades en medio sanjuaneñas denuncian presencia de hombres fuertemente armados en el interior de la comunidad de Dipurdú del Guasimo, quienes habían llegado a su territorio el viernes 13 de agosto, señaló el Consejo en un comunicado. A esto se le suman que desde el pasado domingo 15 de agosto comenzaron confrontaciones entre las AGC y el ELN. Aquí ellos se tuvieron que equivocar y pusieron una K. Esto ha generado que aproximadamente 640 familias con alrededor de 1.550 personas se hayan tenido que desplazar a diferentes zonas de los 3 municipios afectados. También hay riesgo de desplazamiento de 456 familias más. ¿Listo? Y aquí vamos a ver si vemos cómo es el desplazamiento de las personas. ¿Sí ve? Cogen, sencillamente llegan sin nada. Cogen cuando mucho por ahí si tienen algún perro. Escuchen en el fondo cómo suenan los disparos. Bueno, si ven, chicos, cuando nosotros hablamos del desplazamiento en Colombia, que es otro tema que también es muy interesante de ver, pues tenemos que llegar a esto, ¿no? Lastimosamente veo ahí todo lo que sufre la gente, y eso que estos videos pues son videos casi que normales, ¿no? Ahí son videos con un poco más
crudos y donde muestren un poco más lo que es en verdad la violencia. ¿Listo? Digamos, debemos ser afortunados y agradecidos con la vida de que de pronto a la gran mayoría de nosotros no nos ha tocado una situación como esa. ¿Listo? Entonces dice aquí, la noticia la continúo leyendo, la Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre esta situación y detalló que tuvo conocimiento del confinamiento de unas 800 personas en el corregimiento de San Miguel y otras 350 personas confinadas en La Unión, territorios a donde llegaron estas familias desplazadas. Hasta el momento el desplazamiento se da entre corregimientos, ya que muy pocas familias han logrado salir hasta el municipio de Itzmina o hasta la cabecera municipal del Medio San Juan. Sin embargo, advertimos que la situación de desplazamiento en la zona se puede agravar y extender a comunidades vecinas de los municipios de Sipí y Litoral de San Juan, dijo el defensor. De otro lado, Acadesan detalló, exigimos que mientras dure la confrontación armada se respeten las normas del derecho internacional humanitario, es decir, que se respete a la población civil de todas las comunidades pertenecientes a Acadesan. El Consejo pidió a las entidades gubernamentales tomar medidas de atención a la población desplazada y efectuar acciones de prevención. De otro lado, solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría liderar o acompañar misiones humanitarias en los territorios de San Juan. Finalmente, se dio a conocer que un equipo de la Defensoría del Pueblo visitará la zona para verificar la atención a las familias desplazadas y confinadas. Desde la Regional Chocó se hace el seguimiento a la situación y se acompañan los consejos de seguridad con las autoridades locales para avanzar en la garantía de los derechos de estas comunidades, detalló la entidad. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí vemos pues la situación que viven estos indígenas. ¿Listo? Que son los indígenas, en este caso, pues del Chocó. Preguntas, chicos, chicas. ¿Todo claro? Bien, muchachos. Entonces, si todo está claro, vamos a ver un corto video, dura 7 minutos y nos va a ilustrar de lo que es actualmente pues vivir en una comunidad indígena en Colombia. Por favor, me confirman que se escuche y se vea fuerte y claro. Hola, soy Héctor Buitrago de Aterciopelados. ¿Sabías que en lo profundo de los bosques amazónicos viven personas que por decisión propia no tienen ningún contacto con el resto de nosotros? Personas que para sobrevivir no necesitan energía eléctrica, no tienen cuentas bancarias, ni siquiera cédula, no utilizan teléfonos y lo más seguro es que no sepan que existen los carros. ¿No lo sabías? A esos grupos de personas se les conoce como pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Se trata de pueblos, clanes o familias que por decisión propia no tienen ningún contacto con personas ajenas a su grupo. Ni siquiera tienen contacto con otros pueblos indígenas. Te preguntarás, ¿por qué viven así? Es una decisión que han venido tomando hace más de 500 años, tras la llegada de los españoles y portugueses. Desde entonces, exploradores y comerciantes han invadido hostilmente la Amazonía, violentando, esclavizando, torturando y asesinando a los grupos indígenas que ocupaban ese territorio. Algunos grupos se resistieron y se refugiaron en lo profundo del bosque, evitando toda relación con el mundo exterior hasta el día de hoy. Esta decisión se ha mantenido ante las constantes agresiones sobre la Amazonía por parte de caucheros, narcotraficantes, mineros y misioneros que han intentado sacar provecho del territorio y de los pueblos en aislamiento. ¿Te gustaría saber cómo sobreviven sin depender del mundo exterior? Por increíble que parezca, solo necesitan de una cosa, su territorio. Son los únicos pueblos en el mundo que dependen 100% del bosque y sus recursos. Toda su vida gira en torno a su conocimiento del bosque. Así logran cazar, sembrar, construir sus casas y sobrevivir sin depender del mundo exterior. No necesitan luz eléctrica, motores, colegios ni médicos. De hecho, probablemente no saben que viven en Colombia y que existen ciudades. ¿Sabes por qué es importante proteger sus territorios? Te daré algunas razones, pero espero que tú encuentres más.
Por una parte son pueblos que han habitado la Amazonía mucho antes que llegaran los españoles y portugueses. Han mantenido su cultura por cientos de años y son quienes mejor conocen el bosque amazónico en el mundo. Gracias a este conocimiento se han convertido en los guardianes de la Amazonía. Protegen grandes extensiones de bosques, los cuales regulan el clima y proporcionan la lluvia que necesitamos. Estos bosques limpian el aire que ellos, tú y yo respiramos. Se trata de la salud del planeta y todos somos responsables. Por otra parte, son muy vulnerables a nuestro contacto. En su condición de aislamiento, no han desarrollado las defensas necesarias para enfrentar enfermedades que desconocen. Una simple gripa podría matarlos en pocas horas. ¿No me crees? Te cuento que ya sucedió en nuestro país. Fue a finales de los 80, en las selvas del Guaviare, cuando misioneros norteamericanos, cocaleros, colonos y poblaciones vecinas entraron en contacto con el pueblo Nucac. Romper su condición de aislamiento fue catastrófico. En poco tiempo el contacto se salió de las manos y muchas personas e instituciones ingresaron de manera descoordinada al territorio. Los Nucac se contagiaron de enfermedades y su población se redujo a la mitad. Muchos abuelos y niños murieron. ¿Te imaginas un mundo sin la sabiduría de los abuelos y sin la inquietud y la curiosidad de los niños? Ya sabes, la mejor manera de protegerlos y agradecerles es no contactarlos, respetando la manera en que decidieron vivir. Pero no están tan solos como piensas. Algunas personas, organizaciones e instituciones del gobierno se han comprometido con la protección de estos pueblos y de los territorios que cuidan y habitan. Estas personas, organizaciones e instituciones trabajan en conjunto y de manera silenciosa. Esto quiere decir que ayudan a cuidar los territorios de los pueblos en aislamiento sin que ellos lo sepan. Un ejemplo es el Parque Nacional Natural Río Puré. Allí el gobierno, ambientalistas y las comunidades indígenas trabajan de la mano estableciendo un sistema de prevención, control y vigilancia sobre el territorio que habitan los pueblos en aislamiento. Vigilan desde 5 cabañas ubicadas estratégicamente y a través de recorridos por el río previenen cualquier amenaza sobre los pueblos aislados y su territorio. ¿Cómo sabemos que los pueblos aislados están allí? Mira hacia el cielo. Necesitarás algo de suerte para poder verlos, pero a 500 kilómetros de la Tierra, poderosos satélites con cámaras orbitan alrededor de nuestro planeta. Gracias a las fotos que toman, obtenemos pruebas de la existencia de los pueblos aislados y además identificamos las amenazas sobre su territorio, como lo son la minería, tala de bosques, ganadería, carreteras, pistas clandestinas y otros. Usada de manera correcta, la tecnología se convierte en otra herramienta de protección de los pueblos en aislamiento. Pero descendamos de los cielos y aterricemos de nuevo. Las comunidades indígenas también trabajan en la protección de los pueblos en aislamiento, acordando conjuntamente el uso del territorio y sus recursos naturales. En estos acuerdos, por ejemplo, se determinan zonas para cazar y pescar y se dejan intactas otras para el disfrute de sus hermanos aislados. Los abuelos indígenas se comunican con los pueblos en aislamiento a través del poder del pensamiento, algo parecido a la telepatía. Cuentan los abuelos que los aislados dicen estar tranquilos y contentos viviendo de esta manera. Debemos entonces respetar su decisión y dejarlos vivir tranquilos como lo han hecho durante siglos. Los abuelos y líderes de las comunidades saben que es importante que sus nietos e hijos conozcan la existencia de estos pueblos, quienes son los guardianes de la propia cultura. Por eso, desde sus malocas y escuelas les transmiten la importancia de proteger el territorio y los estilos de vida de estos pueblos. Para proteger la decisión de los aislados y todo lo que implica, se ha establecido un escudo protector con el sistema de prevención, control y vigilancia, las herramientas tecnológicas y los acuerdos territoriales de las comunidades vecinas a estos pueblos. El trabajo de los involucrados es fortalecer este escudo y no permitir que sea debilitado por las amenazas de la minería, la tala de árboles y las malas intenciones de contactar a los pueblos en aislamiento. Ahora sabes que en la selva, además de maravillosos paisajes, caudalosos ríos, impenetrables bosques, serpientes, jaguares, caimanes y micos, habitan grupos indígenas que viven libremente y en armonía con su territorio. Ahora que conoces la importancia que tienen, pasa la voz. Proteger es no contactar.
Bien, chicos, entonces, viendo aquí ya nuestra temática, ¿qué preguntas tienen? ¿Listo? Si no hay preguntas, entonces muchachos, ya saben cuál es la actividad, cuáles son las dos actividades que me deben entregar. Señor Fabián. Pues una pregunta, como cuántos así indígenas hay en Colombia, cuántas regiones de indígenas hay en Colombia. Bueno, ¿cuántos hay? Digamos que hay aproximadamente 84. Yo por aquí leí ahorita, permítame, le confirmo cuántas comunidades hay. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que algunas de esas comunidades tienen una particularidad, ¿listo? Y es que muchas de ellas son comunidades muy pequeñas. Cada vez más, pues digamos, los jóvenes pues están, digamos, yéndose de sus comunidades, ¿sí? Se dejan seducir, digamos, por la vida de las ciudades, ¿no? Pensémoslo de la siguiente forma, chicos, cuando usted ha sido criado en una selva, cuando usted ha sido criado con unas condiciones naturales, donde usted fácilmente puede tener animales exóticos a su alrededor y por tal situación, algún día usted sale y llega a una ciudad donde ve carros, ve aviones, ve internet, ve otro tipo de personas, otro tipo de vestir, otro tipo de cultura, música y demás, pues muchos de esos jóvenes se quedan en las ciudades, ¿sí? Entonces muchos de esos jóvenes lastimosamente se quedan en esa cultura, es decir, pierden su propia identidad cultural. Y eso es un problema, porque dice aquí, por ejemplo, le tengo el dato, aquí hago un paréntesis, dice los 36.000 indígenas que habitan en Antioquia, ¿listo? Nos da aquí un dato. Permítame, yo ahorita le voy a dar la respuesta por el chat del WhatsApp, ¿listo? No tengo aquí la información, yo sé que está en este documento, pero me demoraría un poco más en leerlo y volverla a encontrar. Y el problema con esas comunidades es que cuando se van, cuando se empiezan a reducir, pues muchos de ellos tienen, por ejemplo, idiomas que solamente se hablan ahí. En esa información que le digo que leía hace un momento, hablaban de que hay 69, si mal no estoy, formas lingüísticas que son únicas aquí en Colombia, es decir, solamente las hablan esas comunidades y nadie más, ¿sí? Entonces, cuando se acaba una comunidad indígena, pues se está acabando eso, la riqueza del lenguaje. Por ejemplo, cuando se acaba una comunidad indígena, pues se acaba, digamos, todo un conocimiento ancestral, ¿sí? Se acaba toda una forma de ver el mundo, se acaba toda una forma de relacionarse con la naturaleza, conocimientos ancestrales. El hecho de que nosotros tengamos hoy en día un médico que vayamos y nos repare, ¿sí? Pues ellos lo hacen de otra forma, ellos lo hacen a través de culto a sus dioses, a través de plantas, a través del conocimiento con la naturaleza, ¿cierto? Yo creo que si a usted le duele hoy en día una muela o la cabeza o el estómago, pues usted va al médico y le mandan una pastilla, acetaminofén o bueno, alguna cosa, y eso le parará el dolor. Pero si usted viviera en una comunidad indígena, usted no tendría que ir, sencillamente, probablemente usted mismo va y busca en una planta, en la selva, en el bosque, y se la consume o se la pone, bueno, es decir, esa es la medicina de ellos, ¿sí? Y es una medicina muy válida, es una medicina que también es conocimiento. Lo que pasa es que nosotros sencillamente creemos que el que sabe es el que estudió en una universidad. Y resulta que así no es, porque hay un conocimiento que es un conocimiento popular, una sabiduría ancestral en el caso de los indígenas. Ese conocimiento de, por ejemplo, de esa planta que puede curar un dolor, no lo descubrieron ayer, llevan siglos con ese conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, cómo hacen ellos los alimentos.
Hay unos documentales que por cuestiones de tiempo pues no los proyecto aquí, pero en internet los pueden buscar y se ve cómo ellos, por ejemplo, consumen los monos. Ellos van con una cerbatana es un tubo largo de más o menos 2 metros y es natural, no es que lo hayan hecho en una fábrica ni nada, es parte de algún tipo de madera que ellos encuentran ahí y hacen como unos dardos, ¿sí? Con unas plantas y con unos venenos, que de hecho son venenos de algunas ranas. En el Amazonas están las ranas más venenosas del mundo. Ellos las cogen, las untan, ¿sí? Ellos saben la cantidad exacta, si le echan más no les sirve porque van a matar al mono y lo van a dejar envenenado. Entonces ellos necesitan la cantidad exacta para derribarlo, pero no para que quede contaminado. Meten esa cerbatana, ese dardo, ¿sí? Lo disparan con el aire de los pulmones, es decir, soplan y ese dardo sale lo suficientemente lejos como para darle a un mono, ¿sí? Hoy nosotros sencillamente usted va a coger una escopeta y le pega un tiro y lo mata, pero ellos no tienen ese conocimiento. El conocimiento de ellos es un conocimiento diferente, es un conocimiento mucho más milenario, ¿sí? Hoy en día usted va y compra una escopeta en cualquier lugar legal, pero ellos lo hacen como lo han aprendido a hacer desde hace cientos y tal vez miles de años, si nosotros remontamos a la historia del poblamiento de América, que es lo que de Colombia, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces quedó así, creo que era Fabián quien me preguntaba. Yo ahorita le doy el dato de cuántas comunidades indígenas hay en Colombia exactamente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños, niñas? Bueno, chicos, entonces quedo así con la tarea que me ha dejado Fabián y yo ahorita mismo la voy a buscar. Chicos, que tengan un feliz día, que tengan un buen rato, que se cuiden, hagan trabajos, tareas. Ya ustedes prácticamente este viernes salen a vacaciones, este sábado, porque de hecho, según lo que indica la gobernación, las vacaciones arrancan el domingo, no el viernes como uno creería. Listo, entonces en todo caso ustedes salen a vacaciones, van a tener la próxima semana para que hagan tareas, hagan trabajos y demás. ¿Listo? Entonces chicos, se cuidan, estén atentos, cumplan con los trabajos para que puedan disfrutar de sus vacaciones. Listo muchachos, que estén muy bien, les deseo lo mejor y que la pasen muy bien junto a sus familias. Éxitos. Chao, profe, buen día.